es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bienvenidos acá nuevamente a Economía 4D. En un ratito te voy a estar explicando por qué el hashtag del día que ves ahí arriba que dice ganar tiempo. Te vamos a explicar por qué la única estrategia que está llevando adelante el gobierno es ganar tiempo después de haber vendido que paró una corrida supuestamente. Te vamos a estar contando en detalle qué es lo que pasó y por qué se va pateando el problema para adelante. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, Agustín? ¿Bien? Muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, una semana, como todas las semanas, cargada de información. Pero a ver, la primera síntesis, proliferan los economistas ajustadores, ¿sí? Y los periodistas también proclamando un discurso ajustador. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que reducir el gasto público. O te empiezan a dar una serie de recetas. Si vos en tu casa gastás más de lo que ingresa, pero a nadie se le cae una idea de cómo generar riqueza. A nadie se le cae una idea de cómo generar productividad. Y otro sector de los comunicadores que dicen, ahora sí el gobierno tiene el diagnóstico adecuado. Entonces la pregunta que me hago es, si vos sos CEO, a 29 meses de contratar un CEO, decís que el diagnóstico es el adecuado, el que hizo ahora. En definitiva, lo echás al CEO. O si querés utilizar la palabra diagnóstico, a tus hijos. El pediatra de tu hijo dio el diagnóstico después de 29 meses. O dudás del diagnóstico o dudás del pediatra. Y este es el escenario que se está dando con el tema que el ajuste fue gradual y no fue, como pretendían algunos, de shock. Tal cual, y ahora empiezan a proliferar estas voces que vos decís de muchos economistas que son funcionales a este discurso del gobierno, que hace mucho tiempo que se viene trabajando, no este gobierno, digo, muchísimo tiempo hacia atrás, que se trabaja en la construcción de un sentido común que tiene que ver con la utilización de estos simplismos como el que vos marcás de es fácil, es como en tu casa, si gastás más, entonces tenés que ajustar y gastar menos. En realidad no es así, digo, si una economía funcionara de esa manera, muchachos, cerremos la carrera, no estudiemos más nada, porque si fuera tan sencillo, están todos los problemas solucionados, y no es así, al contrario, esas políticas de ajuste tienen otras intenciones de determinados sectores de poder por detrás y conducen a la economía y al conjunto de todos los que formamos parte de la economía a una situación peor. Lo que sí encontró el gobierno en todo este juego es la excusa, porque ahora la excusa es el Fondo Monetario Internacional. Ahora la excusa es, tenemos que implementar estas políticas de ajuste porque lo exige el Fondo Monetario y si no accedemos al crédito stand-by con el Fondo Monetario, estamos saltando al abismo. Trampa a la cual nos han conducido a lo largo de la historia y sabemos cómo terminan estas cuestiones. Pero te voy a contar algo para cambiar Disculpa, el ¿me vas foco. a hablar del superministro que dice que no es superministro? ¿Me vas a hablar de la mesa chica de la cosmetología? No, ¿De qué me vas a hablar? de todo eso podemos hablar un rato No, largo del mesa chica de la superministro. cosmetología, estamos hablando, hace relación a ganar tiempo, ¿no? Sí, y la figura del superministro que en realidad lo que busca, digamos, no es un superministro coordinador o un superministro elaborador de política económica. En realidad la figura del superministro lo que busca es sentar a todas las áreas que van a tener que ser víctimas de ajustes presupuestarios, sentar al ministro de Hacienda, Sí. que es el encargado del lápiz rojo y de empezar a tachar las Bien, partidas a mí me presupuestarias. gustó por ese lado, por ese lado. Le va a decir a cada uno, estás cumpliendo lo que dice el FMI. Va a agarrar a cada uno de los Claro, ministerios. ¿dónde te recortamos? Acá, acá, acá. Esa es la figura, digamos, el coordinador del ajuste, no un coordinador de política económica. El dueño del lápiz rojo diciendo a los demás, háganle caso y recorten donde les marca
en este caso, Duhovne. Tenemos Pero el balance te pongo, comercial, ¿no? claro, el foco, porque muchos economistas de estos que terminan siendo funcionales a lo que el gobierno quiere, que es instalar la idea de que vamos indefectiblemente a la necesidad de una política de ajuste, ponen el foco en el frente fiscal. Siempre hicieron lo mismo, ¿sí? Revisan la historia para atrás y el eterno problema para ellos tiene que ver con el tema fiscal. Es más, destacan etapas oscuras de la historia argentina, justamente remarcando que son etapas en las que se había revertido esa situación. Me refiero a en algunos momentos de la década del 70, por ejemplo. Pero digo, ¿por qué quiero cambiar el foco de lo fiscal? Porque el gran problema que tiene la economía argentina, y acá hace mucho tiempo que te lo decimos, es el problema externo. La economía argentina tiene déficits estructurales muy fuertes en este momento como consecuencia de las políticas que el gobierno tomó en el frente externo. Salió un dato hace 1 o 2 días atrás vinculado con esto, que es el de déficit comercial, ¿sí? La diferencia entre los dólares que se van porque el país importa más de lo que exporta. El saldo negativo del mes de abril fue de 938 millones de dólares. Esto es un récord histórico, ¿sí? Si tomás la serie, creció, por ejemplo, el mismo mes del año anterior, había sido 6, 7 veces menos que esto. Y el acumulado de los últimos 12 meses es de un saldo negativo de 10.603 millones de dólares. ¿Cómo financiás eso? El gobierno hasta ahora lo viene haciendo con endeudamiento. ¿Qué es lo que pasó? La dinámica de financio con deuda, déficit corrientes, se encontró un límite, el mercado internacional le dijo, mirá, es insostenible este modelo económico que tenés montado, así que hasta acá llegamos, y por eso van corriendo a pedir al Fondo Monetario este dinero que están pidiendo, para que, y esto tiene que ver con nuestro hashtag de hoy, y otra cosa que te voy a contar rápido ahora con respecto a las LEVAC, para ganar tiempo, ¿sí? O sea, se corrige el problema estructural que tiene la economía en el déficit comercial, en el déficit de la cuenta turismo, en la fuga de capitales. No, todo eso sigue presente y se agranda, cada vez es más fuerte. ¿Qué es lo que se hace? Se sigue ganando tiempo. Antes se colocaba deuda, ahora el mercado te dice, sos muy riesgoso, no te puedo prestar más, ya está, hasta acá llegamos porque saturaste de deuda. Bueno, vamos al Fondo Monetario. ¿Y después? ¿Después qué? Si no corregís los problemas estructurales. Bueno, nadie se le cae una idea cómo generar más riqueza, ¿no es cierto? Nadie se le cae una idea, ya que hacen el ejemplo de tu casa, de cómo generar más ingresos en tu propia casa. Y es muy fácil decir, tenemos que ajustar. ¿Y hasta dónde? ¿Va a alcanzar? Ya lo mencionaste varias veces, la reforma previsional se la morfaron en una semana con la corrida de $1 que no paró de subir. Tal cual, por eso, el mismo monto que se encargaron de meterle la mano en el bolsillo a los jubilados y sacarle el año pasado en diciembre algo que implicó para este año un ahorro de 100.000 millones de pesos, fue lo que se fue en una semana de intentos supuestamente de freno al dólar, pero que se terminaron llevando un grupo de fondos de inversión extranjeros muy fuertes económicamente, muy concentrados, que se llevaron ese dinero del país, que en algún momento habrá que investigar también, ¿no? Porque alguien en el Banco Central decidió dar esos dólares a un precio de dólar mucho más bajo de lo que está hoy. Bueno, mientras tanto, Juan José Aranguren dice que hay un atraso en las naftas del 40%. O sea, del atraso en los salarios, ni onda, ¿no? Pero atraso en las naftas, salimos a los medios de comunicación a hablar. También plantea ahora, viste que el sector agropecuario plantea ya una arbitrariedad porque no van a cumplir, porque están instalando el rumor que no van a cumplir con la disminución de la quita de las retenciones. Sí, a ver, recordemos para que se entienda. Hay un esquema donde el gobierno, después de haber bajado las retenciones a la exportación de soja, recordemos, trigo y maíz se eliminó oportunamente cuando el gobierno arrancó su gestión. La soja se redujo y después se estableció un esquema a partir del cual van teniendo recortes de medio punto porcentual todos los meses durante este año y el año que viene. El problema es que si vos sumás eso a la desregulación absoluta, que hoy haya que no tengan que cumplir con ninguna medida que los obligue a ingresar los dólares producto de las exportaciones y liquidarlos en el país, eso está generando una estructura de incentivos para que el sector exportador, agroexportador, mantenga los dólares afuera y no los ingrese. Eso es parte del problema de la escasez de divisas que hoy tiene la economía. Por eso surgió el rumor de que el gobierno iba a atender esa cuestión y le iba a poner algún freno momentáneamente, no hay nada confirmado. Ya saltó el sector del campo a encender todas las alarmas y las críticas a un gobierno que es su aliado estratégico. Pero además una cosita más. Y los medios
apoyando el reclamo, escuchen esto, apoyando el reclamo del campo, pero de pronto el reclamo de los metrodelegados, el reclamo de los trabajadores, en definitiva tiene que ser condenado. Esto muestra que la balanza está desequilibrada. Y te voy a dar un dato más para entender esto. Cuando se eliminaron las retenciones a las exportaciones, el argumento era, esto va a producir un shock exportador. Sí, vamos a exportar mucho más, van a entrar más dólares. No solo los dólares no entran porque no obligás a que los liquiden en el país y le armás una estructura que los incentiva a mantener afuera, sino que tampoco las exportaciones reaccionaron. Las exportaciones de estos productos, si considerás los productos vinculados con el campo, soja, trigo, maíz, aumentaron en el 2016 un 7% en relación a 2015 y el año 2017 cayeron 7,3%. O sea, lo que aumentó lo perdió y hoy estás con el mismo nivel de exportaciones que tenías en el año 2015, habiendo eliminado las retenciones. Con esto lo que te digo es, ocurrió algo que algunos advertíamos a priori, que es lo único que lograste es mejorar la rentabilidad de ese sector. Ningún boom exportador y ningún mayor ingreso de dólares a la economía. Por eso hoy estamos sufriendo de nuevo estos problemas y recurriendo al endeudamiento. Bueno, no estamos en la radio, si no le colocaría un champo que voy a presentar a los invitados. Y a la derecha de Agustín Datelli se encuentran 3 diputados. Comienzo por Leonardo Grosso, diputado nacional de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por estar en el programa. Carlos Selva, diputado nacional por el Frente Renovador. Y Hugo Yasky, diputado nacional de Unidad Ciudadana y secretario general de la CTA. Y ahora empezamos. Bueno, el agro se queja, Aranguren se queja que los combustibles están mal. Y ustedes, cuando se quejan, las palabras son: vamos a ser inflexibles con todos aquellos que apliquen medidas de protesta. Sí, en el mejor de los casos, y cuando hay algún tipo de palabra, otras veces las respuestas son directamente balazos de goma, gases, palos, como ha sucedido en el caso de los compañeros subterráneos. Vimos la marcha, la enorme marcha de los docentes. El reclamo tiene que ver no solamente con el bolsillo de los docentes, que está lastimado como el de la mayoría de los trabajadores jubilados, sino también con que los docentes están denunciando otra vez en las escuelas pibes sin zapatillas, sin abrigo, sin comida, comedores en las escuelas que no están suficientemente abastecidos y que tampoco alcanza con lo que tienen para todos. Creo que es una realidad dolorosa, porque cuando aparecen las cifras de la pobreza y vemos que los niveles más altos se dan en la infancia, bueno, la realidad esa se refleja en la escuela, y quienes gobiernan, tanto a nivel nacional como en el caso de Vidal en la provincia de Buenos Aires, están mirando otra película, no hacen absolutamente nada, niegan la realidad, simplemente les preocupa ir a tocar algún timbre o estar en algún set televisivo, pero no contestan y solamente tienen como respuesta muchas veces esa actitud prepotente del que mira por encima del hombro y descalifica al que reclama algo. Ahora, ¿cómo crees, Hugo? Porque uno mira lo que está pasando con la economía las últimas semanas, el movimiento del dólar, esto va a implicar más inflación, el gobierno no tiene ninguna intención de mejorar los ingresos, esto va a implicar menos actividad económica, uno camina, y esto que vos describís, sobre todo en el conurbano, se siente y mucho. ¿Cómo pensás que sigue esto? ¿Qué se puede hacer? ¿En qué se está trabajando para revertir esto lo antes posible o para atenderlo? Mirá, nosotros estamos tratando de construir articulaciones entre distintos sectores sociales que compartimos todos la misma necesidad de volver a tener un país productivo. Y en la Argentina lo que se produce mayoritariamente es de la pequeña y mediana empresa. El tejido productivo nacional es ese, no hay otro. Es mentira que las multinacionales un día iban a venir a desembarcar y van a generar empleo. Ese es un verso. Son contados con los dedos de una mano las multinacionales que en Argentina generan en serio empleo. La pequeña y mediana empresa es la que hoy se está cayendo a pedazos. La producción nacional depende de ello. Entonces, hay que reactivar. Se perdieron, ustedes lo decían bien, 29 meses, es mucho tiempo de pérdida y de haber puesto en una situación de asfixia a los que generan empleo. Y hoy tenés una tormenta perfecta. Entra mercadería de afuera, se importa mercadería,
se encarecen las tarifas a un nivel que casi es insoportable para la pequeña empresa y cae el poder de compra, todo junto. Entra mercadería de afuera, encarecen las tarifas, cae el poder de compra. Hay que cambiar eso, es decir, lo que está fallando es el proyecto que aplican. No es que hay una medida que se pueda cambiar, ya como han hecho las cosas, encima con la impericia brutal, porque hay un nivel de impericia oceánico para haber llevado el país a tener que ir a pedirle al FMI de manera apresurada. De manera apresurada, es decir, es como un piloto que entra en pánico cuando ve que hay turbulencia. Bueno, si ellos buscaron ir a la tormenta. Hubo una puntual en esto que te pregunto, porque digo, para ver cómo se actúa, digo, ustedes desde el Congreso de la Nación aprobaron en la Cámara de Diputados por ahora un proyecto de ley para frenar esto de las tarifas. Sí. ¿Sí? Y bueno, pasa por el Senado que lo va a acompañar, según ya declararon. El gobierno dice que lo veta, entonces digo, ¿se agotan los instrumentos de la oposición? Claro, porque además el proyecto que se encargan de estigmatizar como si, no sé, hubiese sido una herejía. ¿Por qué? Si el tarifazo queda en pie, apenas se mitiga el 40%, el apenas es mucho para el hombre común. Y después se establece una cosa muy razonable, aumentemos a medida que en la misma medida que aumenta el salario. ¿Qué más razonable que eso? Aumentame el salario un 100%. Porque es mentira que hacemos demagogia, no, estamos diciendo, vamos por una corrección, pero gradual y de acuerdo al ingreso. Sí. ¿O quién va a pagar la energía dentro de un año cuando haya trepado al doble del salario? ¿Quién va a poder pagar? Mira, Hugo, sé que tenés un compromiso para cerrar y seguimos con el resto de la mesa. El tema de la judicialización, principalmente en materia gremial, le pasó a Metrolegado, pero le están pasando a todos los gremios. O sea, a ver, no es casualidad cuando Moyano dice quiero el 27, vino el allanamiento el día siguiente, no una semana antes o 3 semanas después. En ese momento pasa con muchos gremios previo a las paritarias. Por un lado la judicialización y por otro lado este tema de mayor rigor, mayor represión en la calle. Sí, claro. Y vos fíjate, hoy es tapa en La Nación, que se está pensando en endurecer las acciones represivas frente a los actos de los trabajadores y de los sectores populares. Creo que inevitablemente es casi una verdad de perogrullo cuando un gobierno no tiene razones, cuando quiere ajustar y ganar tiempo. Uno dice, ¿para qué ganar tiempo? ¿Y por qué ellos quieren que Argentina termine siendo México? Quieren que Argentina termine siendo Colombia. 90% de trabajadores informales. Salarios que son casi de mano de obra semiesclava. Para eso necesitas sostenerte. ¿Cómo te sostenés en un país como este, donde la gente tiene la propensión a salir a reclamar y utilizando la represión? Entonces, te demonizan en los grandes medios de comunicación para que el ciudadano más conservador o el que está más envenenado, lamentablemente, por ese discurso de algunos periodistas que la verdad uno no se imagina. Estamos felices porque ahora el gobierno encontró el diagnóstico. Claro, estamos felices por eso, pero justifican 29 meses la represión. Sí, 29 meses después. Entonces creo que el gobierno debería convocar a todos los sectores que tienen que ver con la producción nacional, a los movimientos sociales, a los empresarios, pymes, fíjate, no los convocó nunca. Siempre se rodea de los grandes, que son los tipos que se llevan la plata fuera del país. Convocá a los que ponen la plata en el país, convocá al tipo que produce, al que te va a generar empleo, y convocá a los trabajadores, no les tengas miedo a eso, porque no es que te van a venir a querer enroscar ninguna víbora, al contrario, los que te enroscan la víbora son los que vienen a llevarse la plata fuera del país. Bueno, muchas gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Bueno, lo liberamos y seguimos acá. Bueno, hablando de movimientos sociales, Leonardo Grosso. A ver, contanos un poco, bueno, cada vez mayor demanda con temas de comida, ¿no es cierto? Y eso también genera nuevas demandas por parte de ustedes. Todo esto que recién describía muy bien Hugo, impacta directamente en los sectores de la economía popular. Nosotros decimos, por cada puesto de empleo de la economía formal o tradicional que se pierden entre 3 y 4 puestos de trabajo de la economía popular. Por lo tanto, si el laburante de la fábrica reduce su ingreso o cada vez le sale más caro, entonces no compra
la golosina para llevarle a los hijos, no contrata al muchacho para que le pinte digo, empieza en una rueda que va para atrás y eso impacta directamente. Nosotros estamos planteando muy concretamente una serie de leyes. Hay una marcha federal que va a salir ahora el 1 de junio a la calle, el 28, perdón, hasta el 1 de junio al Congreso para pedir 5 leyes básicas de emergencia alimentaria. Bien. Por esto que vos decís. Bien. Nosotros todos los días que pasa y la inflación y la devaluación, discutíamos en el medio de toda esta corrida cambiaria. Bueno, a nosotros nadie nos llama para ver qué pensamos de esto. Ahora, la realidad es que sube el dólar y a nosotros nos entra menos comida en la olla de los comedores. 1 centímetro menos de comida por día, decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es así. Digamos, entonces vamos a pedir la emergencia alimentaria, vamos a pedir una ley sobre infraestructura social. Nosotros entendemos que hay herramientas, que el gobierno tiene herramientas, que si nos ponemos todos de acuerdo, como hicimos en su momento con la emergencia social, digamos, podemos construir alguna salida para generar puestos de trabajo de pico y pala y contrarrestar un poco todo este impacto de las políticas económicas de concentración y exclusión de las mayorías, y después una serie de leyes más que están vinculadas directamente a abrazar un sector que se cae y que quizás la última valla de contención que hay entre que se caiga y esté adentro son las organizaciones sociales, ¿no? Y el gobierno debería empezar a atenderlo, debería dejar de amenazarnos con la represión. Discúlpame, más allá de represión, hay otro tipo de represión verbales, vagos y piqueteros. Sí, también hay un proceso que nosotros vemos que viene creciendo hace 2 años, que tiene que ver con esto de ir demonizando cada vez más a este sector social, no solo a los movimientos sociales, ¿no? Con piqueteros, con todos estos programas de opinión política que están horas y horas hablando de cuánto impacta el corte o no y nunca llegan al origen de la protesta. ¿Por qué estamos protestando? ¿Por qué no estamos protestando? Entonces sí, vemos que hay un incremento sobre eso y que tiene que ver con ir preparando el terreno, ¿no? Si yo construyo de los sectores sociales un otro que es molesto, que altera y que, bueno, después yo puedo reprimirlo y tengo menos costo social. Sí, funciona así, vamos intercambiando entre todos, y ya que está, este es el lado de los diputados. El lado de los diputados. Después viene el lado de los técnicos, el otro lado es el lado de los técnicos. Carlos Selva, que es diputado nacional, también lo presentamos por el Frente Renovador. Recién Leo Grosso hacía alusión a una serie de leyes, ustedes que pertenecen también a la oposición, pero otro espacio, ¿cómo ven esto? Participamos juntos, ayer tuvieron la deferencia los muchachos del Movimiento Evita de invitarme a participar. Hay temas que hay veces el análisis, por supuesto no había ningún legislador de Cambiemos. O sea, la Argentina real y la Argentina del relato, digamos, que tanto usaron ellos como frase, bueno, se vuelve a vivir. Hubo ayer cosas muy fuertes. Yo le preguntaba a Leo, alguna persona que hizo alguna referenciación a uno de los proyectos de ley particularmente. Está lo de infraestructura social, está lo de emergencia alimentaria, y además hay una que pide por favor que el gobierno actúe directamente sobre el tema de adicciones. Y la definición fue algo que Leo recién un poco al pasar dijo: no le dan los brazos para contener la masacre que están haciendo de chicos ante la ausencia del Estado. Eso es plausible desde todo punto de vista, porque las organizaciones sociales dejan de lado diferencias, enfoques, hasta alineamientos a lo mejor ideológicos, pero en esto coinciden y llevan 5 proyectos de ley que realmente nos ponen la vara muy alta a nosotros, y que, bueno, por supuesto estamos dispuestos a discutirlo, pero que no puede pasar por una sanción. Y digo, ya que caigo en el tema sanción, quiero desmistificar y rechazar categóricamente que el proyecto de ley de tarifa es de la oposición. Es de la oposición cuando es proyecto. Cuando tiene una media sanción, es un proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, de todos los que conformamos ahí. Porque digo, esto de que pareciera que la oposición es la que molesta, los muchachos están llenos de virtudes y nosotros no los entendemos. Bueno, muy bien. Antes de ir al corte, presentamos, para que ustedes no se vayan, por favor, el lado profesional, el lado técnico. Y bueno, la doctora Silvia Arce nos vas a contar después del corte qué pasa con los jubilados y este tema del FMI y lo que asusta, ¿no es cierto? Bueno, Carolina Suárez, la presentás vos, Carolina Suárez. Carolina Suárez, que es periodista y especialista en consumo. Otro gran tema: ¿qué pasa en Argentina con el consumo? Todos vemos que cae el poder adquisitivo de los salarios. Diciendo, ¿qué está ocurriendo con el
el consumo. Y un amigo de la casa que ya Rodeado de estuvo... dos hermosas mujeres, Sí. Bien ubicado. bien ubicado, Boyechesen, Sergio Boyechesen, Sergio Boyechesen, economista. Economista, sí, asesor en la Cámara de Diputados, también está como economista en el bloque de Unidad Agustín Rossi. Ciudadana con Agustín Rossi, que es el presidente del bloque. Bueno, ¿te Vamos parece? a un corte. Hacemos un Dale, corte y vamos. seguimos ya con todos, con todo el Vale. living. Dale, vamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino.